Pruebas de producción en pozos gasíferos. Las pruebas de producción de pozos de gas tienen por objeto predecir los caudales de producción contra cualquier contrapresión de línea. En pozos gasíferos se define el potencial absoluto como el caudal que puede entregar el pozo contra una presión cero en la cara de la arena. El análisis de un pozo productor de gas puede ser dividido en dos regiones de presión: pozos de baja a mediana presión y pozos con alta presión. Gran cantidad de la teoría básica de las pruebas y análisis de las mismas fue desarrollado a partir de las pruebas realizadas en pozos con niveles de presión de yacimiento por debajo de los 2500 libras pulgada cuadrada. Con la perforación de pozos profundos, se ha encontrado que los pozos productores de gas presentan una presión de yacimiento aproximadamente de 10.000 libras pulgadas cuadradas. En estos casos y en todos aquellos que presenten presiones por debajo de los 2.500 libras pulgada cuadrada, se deben utilizar métodos de análisis convencionales. Las principales pruebas convencionales empleadas en el análisis del comportamiento de afluencia en pozos de gas son las siguientes: pruebas de potencial, pruebas isocronales modificadas. El tipo de prueba a seleccionar dependerá del tiempo de estabilización del pozo, el cual es una función de la permeabilidad del yacimiento. Si un pozo se estabiliza medianamente rápido, se podrá efectuar una prueba de potencial. La experiencia en trabajos de campo ha mostrado que para pozos con diámetro reducido o estrechos es convenientemente emplear una prueba isocronal. Para pozos con tiempos muy grandes de estabilización, una prueba isocronal modificada resulta más práctica y da resultados más exactos. Pruebas de potencial. Las pruebas de potencial en los pozos de gas se realizan para determinar la capacidad productiva teórica de los mismos, bajo condiciones de flujo abierto. Anteriormente se acostumbraba a hacer estas prácticas poniendo el pozo en producción con una presión en la cabeza del pozo, igual a la atmósfera. Actualmente, con el fin de evitar desperdicios y daño a la formación, la capacidad a flujo abierto de los pozos de gas se obtiene extrapolando los resultados de las pruebas hechas a diferentes gastos moderados de producción, en lugar de abrir los pozos a flujo total. En este método, un pozo se pone a producción a un gasto constante, seleccionado hasta que la presión de fondo fluyendo se estabiliza. El gasto y la presión de fondo estabilizados son registrados y a continuación se cambia el gasto, usualmente se incrementa. Así, el pozo está fluyendo a nuevo gasto hasta alcanzar nuevamente. La presión puede ser medida con un registrador de fondo o a partir del cálculo, utilizando valores medidos en superficie. Este proceso es repetido cada vez que se registra la presión y gasto estabilizados. Pruebas isocronales. El objetivo de las pruebas isocronales, propuesto por Cullender, 1955, es obtener datos para establecer una curva de productividad o capacidad estabilizada, sin que se deje fluir el pozo, en el tiempo innecesario para alcanzar condiciones estabilizadas a cada gasto. La figura ilustra un diagrama de gasto y presión para una prueba de flujo isocronal en un pozo de gas.
en donde se puede advertir que el periodo de cierre después de cada periodo de flujo debe ser suficiente para alcanzar la presión estática del yacimiento o al menos aproximada. Además, se debe considerar que es necesario tener un periodo de flujo estabilizado al final de la prueba. Pruebas isocronales, procedimiento de campo. 1. Cerrar el pozo para obtener una presión de fondo de cierre estabilizada. 2. Abrir el pozo con un estrangulador de diámetro pequeño. 3. Al final del periodo de flujo de 8 horas, registrar la presión de fondo fluyendo y el gasto de flujo. 4. Cerrar el pozo y dejar que la presión de fondo fluyendo se incremente a partir de la presión estática. 5. Abrir el pozo con un estrangulador ligeramente mayor. 6. Al final del periodo de flujo de 8 horas, registrar la presión de fondo fluyendo y gasto de flujo. 7. Cerrar el pozo y dejar que la presión de fondo fluyendo se incremente. 8. Repetir los pasos 5, 6 y 7 utilizando progresivamente diámetros de estrangulador mayores. 9. Asegurarse que los registros de presiones de flujo sean tomadas justo antes del cierre. 10. Abrir el pozo para un quinto periodo de flujo. Pruebas isocronales modificadas. El objetivo de las pruebas isocronales modificadas es obtener la misma información que las pruebas isocronales, sin requerir de largos periodos de tiempo de cierre del pozo. Con el propósito de acortar los tiempos de prueba, se propuso desarrollar las pruebas isocronales modificadas, las cuales se realizan empleando periodos de cierre igual a los periodos de flujo, lo cual proporciona resultados satisfactorios. En este tipo de pruebas se emplean las presiones de cierre inestabilizadas para calcular la diferencia de la relación de presiones para el próximo gasto. La figura muestra un diagrama de los gastos y presiones resultantes de esta clase de pruebas. Procedimiento de campo de las pruebas isocronales modificadas. 1. Cerrar el pozo para estabilizar la presión de cierre. 2. Abrir el pozo con un estrangulador pequeño de 6/64 pulgada. 3. Al final de este periodo de flujo, registrar el gasto y la presión de fondo fluyendo. 4. Cerrar el pozo durante 12 horas. 5. Al final del periodo de cierre, registrar la presión. 6. Abrir el pozo con un estrangulador con un diámetro ligeramente mayor de 8/64 pulgada. 7. Al final de este periodo de flujo, registrar el gasto y la presión del fondo fluyendo. 8. Cerrar el pozo durante 12 horas. Registrar la presión de fondo del pozo para ser usada como una aproximación de la presión estática para el próximo periodo de flujo. 9. Repetir los pasos 6, 7 y 8 utilizando progresivamente diámetros de estrangulador mayores. 10. Realizar un quinto periodo de flujo hasta que la estabilización ocurra. Se puede utilizar. 11. Graficar el punto estabilizado y dibujar una línea a través de este punto paralela a la línea trazada a través de los 4 puntos anteriores. Cabe mencionar que los periodos de flujo y cierre no necesariamente deben ser de 12 horas. En algunas ocasiones se podrán utilizar tiempos de 8 o 16 horas según el tipo de análisis que se necesite. Para situaciones en donde las pruebas multipunto no se puedan ejecutar debido a la economía del campo o por otras razones, se pueden utilizar datos de un solo punto de una prueba para generar la curva de comportamiento de flujo cuando se conoce la presión de fondo fluyendo.